¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Conoces a alguien que sea alérgico al huevo? Comparte este vídeo porque vamos a hablar de ello. Muchos pacientes nos preguntan muchas veces si esa alergia va a permanecer toda la vida. Bien, básicamente los niños, sobre todo que son niños muy pequeños, hay un porcentaje bastante alto, más del 50%, en que es una alergia que se considera no persistente, es decir, que probablemente esa alergia desaparecerá sola. Pero hay un porcentaje de pacientes, alrededor de un 30%, en los que es una alergia persistente, es decir, esa alergia no se va a quitar con la edad. Bien. ¿Qué es una alergia al huevo? Pues es una reacción que produce el cuerpo al intentar luchar contra el huevo, que no es un patógeno, y produce una reacción. Dependiendo del grado de la reacción, puede ser más leve o puede ser una reacción severa, tipo una anafilaxia. ¿Qué síntomas son los más frecuentes? Habitualmente lo que solemos ver en los niños que son alérgicos al huevo suelen ser cuadros de tipo cutáneo, una erupción tipo urticaria, abones, el picor después de comerlo. Sobre todo la zona donde más se suele ver es alrededor de la boca. Después también puede haber inflamación de los labios, la lengua, y en casos más graves puede ser una anafilaxia, ya es una reacción alérgica más seria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero de todo hay que tener una historia clínica extensa y que clínicamente cuadre con una reacción alérgica por el huevo. Después lo que solemos hacer son las pruebas cutáneas en PRIC, a huevo, las fracciones de huevo, yema y clara, y habitualmente a dos proteínas que están presentes en el huevo que son muy frecuentes tener alergia, que son la ovoalbúmina y el ovomucoide. Estas proteínas son importantes porque sobre todo una de ellas tiene un factor pronóstico de si va a ser una alergia persistente o no. Habitualmente después de la prueba cutánea se suele pedir una prueba alérgica en sangre para confirmarlo. Se le suele dar al paciente unas recomendaciones de evitación del huevo, tiene que evitar el huevo en cualquier presentación y tiene que evitar también alimentos que puedan contener huevo, con lo cual al paciente le toca estar leyendo etiquetas de alimentos en muchos sitios y de medicamentos también, porque por ejemplo los alérgicos al huevo, algunas pastillas de estas que se venden en la farmacia para catarros y dolor de garganta, algunas contienen lisocima del huevo y estos pacientes no lo pueden comer, no lo pueden tomar. Tratamientos que solemos hacer con estos pacientes, pues habitualmente el tratamiento número uno es la evitación, lógicamente. Lo que solemos dar al paciente asociado a esa evitación es una batería de tratamientos en el caso de una ingesta accidental. Eso tiene que ir ajustado a la reacción que tuvo el paciente, a más grave, más tratamiento. Se suele dejar también siempre indicado por lo que pudiera ser adrenalina, si la reacción se convirtiera en severa. Y en algunos pacientes, sobre todo los que son de una alergia persistente, lo que se puede hacer es la desensibilización con el huevo, que habitualmente es un proceso largo en el que se suele administrar desde cero el huevo a dosis crecientes y después se mantiene alrededor de 5 años y se tiene que tomar habitualmente diariamente. Esto no se puede hacer en cualquier sitio, se tiene que en un hospital que tenga UBI pediátrica, ¿vale? No se puede hacer en cualquier lado, porque estos pacientes con alergia persistente al huevo se complican, son pacientes complicados, son pacientes que suelen hacer reacciones durante el tratamiento y con los incrementos de dosis también suelen hacer reacciones, con lo cual, bajo mi punto de vista, no se pueden hacer en cualquier lado. Pues bien, esto es lo que quería hablaros de la alergia al huevo. Ya sabes, dale a me gusta, comparte y sígueme en mi canal de YouTube a combatir la alergia.